Ya, a ver. Vamos a hablar sobre el reino de las plantas. Bueno, acá les presento un cuadro de un cuadro general de todo lo que las plantas puedan clasificarse. Tenemos dos grupos, los no vasculares y los vasculares. ¿Cuál es la diferencia? Es que los vasculares tienen conductos, o sea, son plantas que en su interior, ¿no? En el tallo, también en las hojas, hay unos conductos por donde circulan los productos, ¿no? Necesarios para la supervivencia. Entonces, de ellos se clasifican en dos subgrupos, los que tienen semilla y los que no tienen semilla. A ver un ratito. Ya. Aquellas plantas que no tienen semillas está conformada por las terofitas, ¿no? Las filiciноfitas, las xilofitas, los esfenofitas y las licofitas, ¿no? Esos son plantas sin semillas. Ustedes dirán, son nombres raros. Claro, es que precisamente estas plantas no están, todas ellas no están en nuestro entorno, ¿no? Por lo general, estos se encuentran en lugares lejanos, apartados, ¿no? Y el otro subgrupo, que sería las que tienen semillas. Dentro de las semillas hay dos. La primera, las gimnospermas, los cicadofitas, los yengofitas y las coniferofitas. Del otro grupo, ¿no? Estos son grupos que están abiertamente, ¿no? Y las que están protegidas, las angiospermas y las antofitas. Vamos a ver cada cual, ¿no? Uno por uno, chicos, según la teoría que tengamos a la disposición. Clasificación. A ver, la planta sin semillas, ¿no? Entre ellos tenemos una división llamado briofita. Son plantas avasculares con tejidos poco diferenciados. Carecen de xilema y floema. Ya luego vamos a ver qué cosa es un xilema y qué cosa es un floema. Ya. Estas plantas nos dicen acá el informe que no tienen raíces, tallos, ni hojas verdaderos, ¿no? Pero presentan un cuerpo vegetativo formada por rizoides, cauloides y filoides. Cuando ellas quieren absorber las sustancias nutritivas, entre ellas el agua, lo hace por el mecanismo de la difusión. Acá también nos dicen que presentan ciclos de vida por alternancia, ¿no? Bueno, esto nos da a entender cómo cómo estas plantas presentan su ciclo de vida. Como ya ya les expliqué en la anterior clase, ¿no? O las anteriores, ¿no? Los que contienen células haploides y diploides. Por ejemplo, acá tenemos una de ellas, las hepatopsida. Estas son las más conocidas como las hepáticas. Luego tenemos la clase antoceropsida, las cerotofitas o cerotofilos. Y la briópsida, ¿no? Que conformada por musgos. Estas plantas por lo general se encuentran
en abundante en las praderas altas. No, por ejemplo, ustedes cuando, no sé si habrán tenido la oportunidad de viajar a provincias, sobre todo para la sierra, ¿no? Ustedes de lejos divisan, ¿no? En el viaje, ven esas montañas que están cubiertos de vegetales. Por lo general son estas, ¿no? Y las pteridofitas, ¿no? A ver, vamos a ver si alguien puede leer este párrafo. A Yo ver, puedo, profesor. leer esto. A ver, ¿está ahí alguien? Yo. Ya, a ver, te escuchamos. División Filicinosfitas. Helechos, primeras plantas vasculares. Son plantas con xilema y floema para la conducción de la savia vegetal. Presentan cuerpo vegetativo formado por raíz, tallo y hojas. Estas frondosas durante la reproducción desarrollan en vez soros que contiene a los esporangios con esporas. Su importancia radica en que son plantas pioneras en el proceso de sucesión secundaria. Son indicadores de suelos ácidos. Intervienen en la formación de suelos y algunas son de uso medicinal. Presentan ciclo vital con alternancia de generaciones, con marcado predominio de la fase esporafítica sobre la fase gametofítica. Ya, gracias. Bueno, aquí sí tenemos que fijarnos bien, ¿no? Porque hay palabritas que son un poquito tediosas. ¿Y eso por qué? Porque casi muy poco hemos visto esas teorías anteriormente. Pero bueno, ya ustedes ya están viendo, ¿no? Bueno, estas, como le digo, la mayoría de estas plantas se encuentran lejanas a nuestro alcance, ¿no? Lejanas. Eh, hay plantas que son medicinales. Por eso que cuando ustedes alguna vez tengan la oportunidad de ir a la selva, por ejemplo, pero en la selva, no en la misma ciudad, sino en las selvas, pero lugares muy lejanos, donde son caseríos, e inclusive estas personas, los que se encuentran muy lejos, ¿no? Ya me olvidé cómo se llama. Estas personas eh, saben estas plantas y, Indígenas. ajá, muy bien, los indígenas. Ellos, por ejemplo, conocen el poder de estas plantas. Y lo bueno es que hay algunos que te curan, ¿no? Hay otros que utilizan como un fin de hechicería, pero sí, ellos sí conocen la mayoría. Yo tuve la oportunidad de conocer una señora que allá, pero lugares, me dijo el nombre el lugar donde vivía, que ni me acuerdo, era un nombre raro, pero el departamento era allá por Guayaga, por ahí creo que era. Y sabía muchas de esas plantas, pero nunca las había escuchado estas plantas, los nombres, nunca. Y él sabía que era aplicado a las enfermedades, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, ¿no? Enfermedades como el corazón, el estómago, ¿no? Y sabía al revés y al derecho, parecía un doctor, pero con plantas, pues, ¿no? Ellos conocen, pero nosotros no lo conocemos, porque como vivimos a la ciudad y mucho más en la costa, por eso que se nos hace raro estos nombres de plantas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de ellos, ¿no? El helecho. Los helechos, pues, viven en los bosques, ¿no? El Neurolepis. Ese es el nombre de ellos, ¿no? El culantrío de pozo. ¿Ves? Acá nos dan grupos taxonómicos, como el caso de las silofitas,
las efenofitas y las licofitas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una planta conocida que es la cola de caballo. ¿Han escuchado ustedes la cola de caballo? Eso venden en el mercado. Eso está dentro del grupo de las esfenofitas. Vamos a ver las plantas con semillas. Dentro de la planta con semillas tenemos las gimnospermas, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer esto? Hasta acá. Hasta ahí. A ver, por ahí, ¿alguien quiere leer? Ya lo hizo Fabricio. Voy a ponerle su nota a Fabricio. Participación. El siguiente. A ver, Sara. Tiene los óvulos o, rudimentos seminales al descubierto. Carecen de verdaderas flores, pero tiene estructuras reproductivas llamadas hojas estaminales o estróbilos masculinos que producen microsporas y hojas serpelares o estróbilos femeninos que forman los rudimentos seminales, presentan floema y xilema. Los gimnospermas, al carecer de flores, no producen frutos, generalmente tienen parte arbóreo y algunos son los más grandes del mundo. Gigante de 166 metros de altura. Ya, a ver chicos, un ratito ya. Ya. Bueno, dentro del grupo tenemos las cicadofitas, los gingofitas, ¿no? Acá tenemos un grupo. Luego tenemos acá otro grupo. Tenemos las conoferofitas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los vasos leñosos, o sea, entre el floema y el xilema? Acá mencionan el floema y el xilema. Es Una que hierba en el elaborada. floema, acá, es que en el floema, ahí circula los nutrientes. Los nutrientes, por ejemplo, pueden ser vitaminas, ¿no? Minerales, ¿no? De repente, por ahí ellos absorben hormonas, proteínas, etcétera. Ahí circula la savia, el floema, y le llaman la savia bruta. Pero en el xilema, su estructura está formada por células muertas, la mayor parte. Y en esa estructura solamente, ¿qué circula? Circula solamente el agua y la sal que puede estar contenida en el suelo. Nada más. Pero en el floema, ahí en esos conductos, ahí van a fluir lo que son sustancias importantes, ¿no? Como ya les dije, que pueden ser proteínas, puede ser algún derivado, y por ahí circulan, por el floema. Ya les avisé con anticipación. Bueno, por acá una lecturita. Tenemos que avanzar porque si no nos atrasamos. A ver, por ejemplo acá, dentro de ese grupo está la familia Pinaceas, que está formada por pinos y abetos. Los abetos es una planta, la corteza, lo utilizan para aislar algunos cables eléctricos, como aislante lo utilizan. Hay otros para formar sustancias aplicadas a la industria. Luego tenemos las cupresáceas,
¿no? Tenemos también las Araucariáceas, tenemos la Podocarpaceus y el Taxodiáceas, ¿no? Entonces, estos son pertenecientes a esta familia. ¿Ya, chicos? Están dentro de las gimnospermas. Ahora las angiospermas. Las angiospermas. A ver, ¿alguien puede leer las angiospermas? Hasta acá solamente. A ver, por ahí, Dayana Alfaro. A ver, Dayana, levantó la manito. Sí, profe. Angiospermas. Tienen las semillas protegidas en una estructura cerrada, llamada ovario. Las angiospermas constituyen el grupo dominante de las vegetales vasculares del mundo. Aparecieron hace aproximadamente 150 millones de años y han alcanzado un alto grado de especialización. Este grupo está constituido por cerca de 220.000 especies distribuidas aproximadamente en 400 familias. Gracias. Ya, gracias. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas especies que no se habla, no se conoce, ¿no? Yo les digo, les soy sincero que no conozco esas plantas. Es que no hay una fijación en nuestra realidad, pues, no lo hay. Pero si tú en el futuro quieres ser un gran ingeniero agrónomo o un gran botánico, entonces tienes que involucrarte en esto, ¿no? Y así como ustedes ven, tenemos sus divisiones. Las antofitas, también tenemos las monocotiledonias, ¿no? Y las dicotiledonias, ¿ya? O sea, ¿qué son ellos? Son unos botoncitos llamados cotiledón. Esos botoncitos es la que ahí tienen sus semillas. Porque hay que ver que así como hay plantas que se pueden desarrollar o se inician a partir de una semilla, hay plantas que no necesitan de semilla, solamente con el cotiledón o si no con el botoncito que botan las plantas en la parte, por ejemplo, en la parte axila de la misma plantita. Por ejemplo, una rama tú la extraes y si tú la plantas en tu jardín, crece, porque así es su desarrollo. Pero en cambio, hay plantas que no, pues hay plantas que necesitan de una semilla. Por ejemplo, tenemos la manzana, ¿no? La manzana o el frijol, el garbanzo, todos ellos, si tú lo pones en tierra, como son semillas, ellos se reproducen, facilito. Pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, ustedes, a ver, tenemos un ejemplo, el más conocido, la ciruela. La ciruela es una planta que ustedes lo habrán comido, esa pepa, pero esa pepa no es semilla. Ellos se pueden obtener mediante racimos que se obtienen y se ponen a la tierra. Y estos pegan, pues, ¿no? Crecen, aceptan ese suelo. Bueno, acá ustedes están viendo características de los cotiledones, ¿no? Lo que tienen uno y lo que pueden tener dos, o sea, van de dos en dos. Por ejemplo, en la semilla, un cotiledón y otras semillas que tienen dos cotiledones. ¿Cómo son sus raíces? Los que tienen un cotiledón, sus raíces son fibrosas, ¿no? Y las que tienen dos son pivotantes. La mayoría son pivotantes. El tallo, ¿no? Por lo general es una misma fisura, ¿no? Tipo hierba. En cambio, las que tienen dos se forman árboles, ¿no? Arbustos.
En cuanto a los haces conductores significa el mismo sistema vascular, ¿ya? Entonces, cada haz conductor, o sea, cada cable que contiene en su estructura de la planta, su deposición estructural es dispersa, o sea, se distribuye en todo lo que es el alrededor del tallo o de la misma hoja de la planta. En cambio, hay otros que son de anillo, o sea, forman círculos. En su estructura interna son tipos circulares, por eso que acá le ponen en anillo, ¿no? Así se pone. Ahorita vamos a ver más adelante, ya les explico, tomando este caso. Las hojas, sus nervaduras son paralelas, las demás son reticulares. ¿Qué significa paralela? Bueno, ustedes en matemática han visto que los son paralelos. O sea, esas líneas que tienen las hojas son todos en un mismo sentido. En cambio, las nervaduras radiculares son distribuidos a través de todo el contorno de la hoja. Sus flores. ¿Cómo son sus flores? Bueno, acá dice, los que tienen un cotilodón, dice que mayormente homoclamídeas. Bueno, ustedes dirán, ¿qué será eso, no? Pero son términos, pues, botánicos, que se le antepone a esta clasificación, ¿no? Y ahí, pues, acá nos dice que son trímeras, o sea, partes florales múltiples de 3. O sea, se agrupan de 3 y lo hacen de diferente color. En cambio, los que tienen 2 son tetrámeras, o sea, son múltiples de 4. Bueno. Acá también tenemos las familias que son las gramíceas, tenemos las palmáceas, las liliáceas, las musáceas, bromeliáceas y las orquidáceas. Bueno, entre las gramíneas tenemos el maíz, el trigo, el arroz, la caña de azúcar, ¿no? O sea, son fisuras alargadas. Entre las palmáceas tenemos el coco, pues, ¿no? Sino que acá le ponen cocotero. Es el coco, ¿no? ¿Ustedes han escuchado, conocen el coco? Liliáceas. Tenemos el ajo, la cebolla. Las musáceas tenemos el plátano, ¿no? O sea, sus hojas son entreabiertas y alargadas. Las bromeliáceas tenemos la piña, la puya. La puya Raimondi es un lugar que los consideran ornamental en la sierra. Esta es propia en la sierra, ¿no? Esa es esta familia. Y las orquídeas, ¿no? Tenemos las orquídeas, o sea, nuestras flores, y la vainilla. Bueno, los que tienen dos cotiledones, tenemos las leguminosas, conformada por el frijol, tenemos la soya, espingo, tornillo, tarwi y maní, ¿no? Bueno, el tornillo es una planta utilizada en la industria. Bueno, los demás, o sea, los anteriores, es parte de nuestra alimentación. Las malváceas, tenemos el algodón, las cucarras en las flores. Las umbelíferas, tenemos la zanahoria, tenemos el perejil. Las rosáceas, tenemos la manzana, la fresa, la pera. Solanáceas, tenemos la papa. ¿Se acuerdan del solanum? Ahí está, ahí viene el término. Solanáceas. También está por ahí el camote, la yuca, por ahí está también su clasificación. También hay ají, tabaco, ¿no? Hay una planta que crece en la selva. Esa planta, cuando tú te deshaces del terreno, luego comienza a brotar. Este es lo que es el tabaco, ¿no? Las labiadas, tenemos el orégano, la menta, la albahaca. Los cucurbitáceas, tenemos la sandía, el melón, la cachua. Luego tenemos las rubiáceas, tenemos la quina, el cafetero.
las quenopodiáceas, ¿no? Tenemos la quinoa, la espinaca y la amarantáceas y la kiwicha. Como ustedes verán, son términos muy, pero muy desconocidos, ¿no? Muy desconocidos. Bueno, yo les hago una sinceridad que en el examen de admisión no he visto esas cosas, menos mal por sus intereses, no he visto en examen de admisión, por ejemplo, en la Samarco, ¿no? Eso no he visto, ¿no? Pero si quieres culturizarte, tienes que saber. A ver, lo que era historia vegetal. A ver, ¿alguien puede leer eso? A ver, por favor. A ver, Fabián. Rama disciplina de la botánica general encargada del estudio de los tejidos vegetales, tomando en cuenta su estructura y funcionamiento. Tejido se define como la reunión ordenada de células que presentan el mismo origen, organización y están diseñadas para cumplir funciones específicas. Ya, gracias. Ahí está. Ahora nos invocamos a lo que viene a ser la estructura. Cuando hablamos de estructura nos referimos ya a la parte orgánica, entre ellas los tejidos. Entre los tejidos tenemos los meristemáticos y los adultos. ¿Qué diferencia hay? Es que los tejidos meristemáticos son jóvenes esa planta. Por ejemplo, cuando ustedes ven brotar una plantita de un jardín o de su macetero, esa plantita nueva está formada por puros meristemos. Estos tejidos son jóvenes y se reproducen rápidamente. Y hay dos grupos, el apical y el lateral. ¿Qué significa el apical? Hay un crecimiento extremo, o sea, en la parte superior y a la parte inferior de sus raíces, y comienzan a crecer. Ese es el apical. Y el lateral, cuando hay engrosamiento, o sea, el tallo de la planta comienza a engrosar. ¿Y por qué se engrosa? Porque hay meristemos que son laterales, ¿no? Que ocupan ese revestimiento y cada vez, por un periodo, la planta va engrosando. Luego, los tejidos adultos. ¿Qué son los tejidos adultos? Ya cuando la planta ya tiene cierta edad, tiene un cierto desarrollo. Tenemos ahí los tejidos de protección, o sea, la capa que envuelve al tallo, también las hojas, ¿no? Y eso está clasificado en los tejidos epidermis y el tejido suberoso, ¿no? Los tejidos de sostén. Tenemos el colénquima y esclerénquima. El colénquima es un tejido adulto, pero que tiene gran fisiología, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Sostiene el peso de la planta. El esclerénquima es un tejido que contiene células muertas, ¿no? Pero están dentro de la estructura de la planta. Luego tenemos los tejidos fundamentales, el parénquima clorofiliano y el parénquima de reserva. ¿Qué significa ello? Estos son células, igual que el colénquima, ¿no? Pero ellos tienen en sus almacenes, tienen la llamada clorofila. Esa clorofila viene producto de la desintegración cuando la planta coge el sol, o sea, la radiación solar, y las convierte en paquetes llamadas clorofilas. Esta clorofila es la que mantiene el color verde de la planta. Y el parénquima de reserva. Bueno, así como nosotros tenemos en nuestros tejidos muchas estructuras de reserva, la planta también lo tiene. Y los tejidos vasculares, tenemos el xilema y el floema. Creo que ya le expliqué. El floema conduce la savia elaborada, ¿no? Y eso está conformada por proteínas, vitaminas, ciertos minerales, ¿no? Medicina, ¿no? Porque la planta también se enferma, ¿no? Y los agropecuarios, ellos lo curan, pues, ¿no? La plantita para que no se muera. Y el xilema formada por tejidos muertos, la mayoría, ¿no? En ella que circula el agua, las sales que vienen del suelo, y todo ello sería la savia bruta, ¿ya? Ya está, acá ustedes pueden ver un meristemo.
¿no? Esta es la parte superior. Esta es la parte superior, ¿no? Este es el meristemo en la parte superior. Aquí sería el apical. Apical porque está siempre a la parte, la misma punta de la planta, ahí se encuentran estos tipos de tejidos, los meristemos apicales. En cambio, si nosotros queremos que la planta se ensanche, entonces aquí van a participar los meristemos laterales. Ahí está, como ustedes están viendo en este ejemplo. A ver, ¿quién puede leer este pedacito? A ver, un poquito rápido, por favor, que el tiempo se nos va. A ver, por ahí levantaron la mano 2. 3. A ver, el primero. A ver, a ver, chicos, stop. A ver, quiero que lea, porque ya no quiero los clásicos ya. A ver, Canela, ¿puede leer? Un poquito rápido, por favor. Sí, profe. ¿Me Sí, escucha? a ver, lee ese párrafo. Lo de tejidos hasta meristemo secundario Ahí está lateral. marcado, ya. Acá, ya está marcado, pues. Ah, ya. Tejidos meristemáticos. También se les conoce como embrionarios o formadores. Se localizan en partes bastante activas de la planta. Se encuentran formados por células vivas de forma más o menos esférica o isodiamétrica. Todas estas células se encuentran en constante división. Se conocen dos tipos principales de meristemo. Ya, gracias. Ya les expliqué. Tenemos el apical y tenemos el lateral. Al apical le llaman primario y al lateral le llaman secundario. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos a los tejidos adultos. Los tejidos adultos, uno de ellos, son los que protege a la planta. ¿Protege de quién? De los agentes externos. A veces el estímulo es tan fuerte que puede deteriorar la estructura de la planta. Entonces, estos tejidos lo protegen externamente, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos el epidérmico y el suberoso. Luego lo de sostén son los que sostienen el peso de la planta. ¿Quiénes participan? El colénquima, ¿no? Acá está la estructura de los colénquimas, acá. Acá está la estructura del colénquima, cómo se reproducen. Y a eso luego ustedes lo observan. Luego tenemos la epidermis, que lo hace externamente, ¿no? Estos cubren y protegen a la planta. Tenemos el tejido suberoso, únicamente en partes adultas de la planta. Se encuentra formado por células suberofelodérmicas y células suberosas. O sea, el término suber equivale a decir a células que ya prácticamente están trajinadas, ya están, ya tienen mucho tiempo de edad. Y además, ¿no? Es el que nosotros lo conocemos como suber, ¿no? O corcho. También lo conocen como corcho. Y ahí tenemos los gráficos. El esclerénquima son células muertas, ¿no? Acá que nos dice soporte en partes adultas y no flexibles. O sea, mantiene rígida la planta. Acá, ajá, aquí dice, nos dan dureza a la planta. Dice que está constituido por células muertas, ¿no? Células muertas, ¿no? Y por aquí, como el caso del tronco, ¿no? Tenemos el tronco, es el sección longitudinal, hay un corte, y ustedes se dan cuenta que todo ello son membranas, y por estos orificios circulan los nutrientes que ellos están absorbiendo, y esto logran ubicar los conductos que va a nutrir toda la planta. Y los tejidos fundamentales tenemos el clorofiliano, que les expliqué, ¿no? Por acá tenemos ciertos tejidos, el parénquima, el epidermis.
Ya, en la parénquima, tenemos el parénquima de reserva. El parénquima de reserva, pero se nos va el tiempo, chicos. Ya, hacemos una pequeña explicación y luego rapidito pasamos al desarrollo de la actividad. ¿Ya? Ya, pues chicos, entonces se nos va el tiempo, queda segundos, lo pasamos al otro bloque, ¿ya?